Bueno, hoy vamos a hablar de la narrativa dentro de lo que es mi trabajo, mi pintura, lo que yo he dedicado toda mi vida. La narrativa. ¿Por qué una narrativa? Porque yo, en el fondo, me han dicho que soy un narrador nato. Me gusta hablar, me gusta explicar cosas, no soy un prosista, no sería nunca un poeta o un músico. Necesito esta comunicación de pensar que lo que hago lo dedico a alguien, alguien inconcreto, pero que hay algunos momentos que existe. A ver, ¿cómo yo desarrollo esto? Puedo desarrollar esto desde el punto de vista de la perspectiva. Yo estudié un año entero y muy a fondo la perspectiva con el profesor Mestres Cabanes en la Escuela de Bellas Artes. Y aprendí la perspectiva de una línea de horizonte y un punto de fuga. Esto puede servir, me ha servido, pero pienso que esta uniformidad de un solo punto de vista no es real, es realista, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos, nuestros ojos se mueven, las cosas también se mueven y, por lo tanto, los puntos de vista se multiplican. Y al multiplicarse los puntos de vista, enriquecen la imagen y enriquecen las ideas. Yo, una cosa que he descubierto es, haciendo dibujos del natural, en una cafetería que tiene 3 plantas, planta y 2 entresuelos, en esta cafetería, al hacer los dibujos de gente que se mueve, de gente que no se da cuenta que los están dibujando desde diferentes puntos de vista, en picado, en contrapicado, a nivel, cerca, lejos. O sea, esto me ha dado una dimensión que yo estoy aprovechando en esos momentos y que quizás ya he aprovechado antes sin darme cuenta. Diferentes puntos de vista y diferentes pesos en color, en forma, lo cual puedo transmitir en una obra pues esta narrativa que me da, donde yo puedo colocar mis obsesiones, mis personajes y mis amores.